Profundidades de la Biblia. Tema de hoy: ¿ángeles caídos o demonios? En primer lugar, quiero saludar a todos mis hermanos y amigos que están suscritos a este canal, y aquellos que no lo han hecho puedan hacerlo para que les lleguen todas las notificaciones de los próximos estudios bíblicos. Que Dios les bendiga mucho, un abrazo a la distancia, y vamos a iniciar este estudio con la ayuda de Dios. En el tema anterior vimos que Satanás sedujo en su rebelión contra Dios a una parte muy importante de los ángeles del cielo, que la Biblia los llama sus contrataciones. Lo podemos ver en Ezequiel 28 del versículo 16 y el versículo 18, donde dice su palabra que a causa de la multitud de sus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Estos ángeles que fueron seducidos por Satanás dejaron su lugar de origen y se embarcaron en una rebelión contra el Creador. Como bien lo dice el libro del apóstol Judas, que abandonaron su propia morada. En Judas 6 dice así la palabra de Dios: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También esto lo podemos comprobar en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice así la palabra de Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los ha entregado a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos dos pasajes antes mencionados han sido muy polémicos en cuanto a su verdadera interpretación, ya que una parte de los estudiosos de la Biblia dice que estos ángeles están aprisionados y no pueden hacer nada en contra de los cristianos, pero otra parte de la iglesia dice que estos ángeles son los demonios que hoy en día están operando en contra de la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo. Si analizamos el libro de Judas en su contexto, nos vamos a dar cuenta que esos ángeles que están en prisiones de oscuridad fueron aquellos que pecaron de una forma inmoral, los cuales tienen mucho que ver con los gigantes, tema que vamos a ver en el próximo estudio. Pero concentrándonos en el punto principal, ¿serán todos los ángeles aquellos que cayeron, que están en prisiones de oscuridad? ¿O parte de ellos, los cuales pecaron de una manera inmoral, son los que están presos y los otros aún siguen operando, pero ya no como ángeles, sino como demonios? Porque si no fuera así, entonces ¿de dónde salieron los demonios? Ya que Dios es un Dios que creó todas las cosas buenas. Si vamos al libro de Génesis capítulo 1 versículo 31, dice que Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Y en el capítulo 2 versículo 1 dice que fueron acabados los cielos y todo el ejército de ellos. O sea, en pocas palabras, Dios creó cosas buenas. Después, con el tiempo, se rebeló Satanás y sus ángeles. O sea, si Dios crea cosas buenas, es imposible que haya creado a los demonios. Más estos son los mismos ángeles caídos que ahora dejaron de serlo. Entonces la palabra, cierto, que los ha guardado en prisiones de oscuridad, puede referirse también a que ellos ya están condenados, como también lo está Satanás, esperando el día del juicio eterno. Jesucristo, hablando con sus discípulos respecto al juicio de las naciones, les dice con estas palabras en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando Jesucristo habla a sus discípulos, Él le habla del juicio de las naciones, cuyo evento aún no ha sucedido, ya que este juicio está ubicado en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 10 al 15. Este evento sucederá después del reino milenial de Cristo, cuando ahí recién serán juzgadas las naciones y el diablo será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Si bien es cierto, no hay pasaje bíblico que diga explícitamente que los ángeles caídos son los demonios, pero se deduce por lógica que por lo menos parte de los que fueron arrastrados por Satanás lo sean,
ya que fue 1/3 del total de los ángeles. El 33,3% del 100% de los ángeles fue seducido por Satanás. Como lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4, que con su cola arrastró la 1/3 parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. En el versículo 7 dice también que hubo una gran batalla en el cielo. Estaba Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y el dragón y sus ángeles, dando a entender que el dragón, y nosotros sabemos que el dragón es el diablo, tenía ángeles a cargo, los cuales están libres trabajando a favor de Satanás. Ahora bien, esta parte de ángeles caídos, bien llamados como demonios, trabajan organizadamente en su estrategia contra la humanidad, contra la creación de Dios, conforme a lo que nos dice el libro de Efesios, que ellos tienen una jerarquía demoníaca. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice a la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Según este texto, tenemos 4 categorías de demonios en su escala jerárquica. En primer lugar tenemos a los principados, que en su traducción original viene de la palabra arch, lo cual quiere decir aquellos que gobiernan la atmósfera o la región celeste. Los principados podrían ser aquellos que están metidos en los asuntos de guerra espiritual, aquellos que hacen guerra espiritual contra la iglesia, ya que trabajan en el segundo cielo. Ejemplo tenemos en Daniel capítulo 10 versículo 13, cuando Daniel esperaba la respuesta, pero en los cielos había una guerra espiritual, ya que un principado no dejaba que esa respuesta descendiera a Daniel. Daniel tuvo que estar en 21 días de ayuno para que esa respuesta descendiera a él. Quiere decir que hay guerra espiritual, de la cual nosotros muchas veces ignoramos cuando estamos haciendo una petición a Dios, pidiendo a Dios una respuesta, y mucho más cuando se trata de la obra de Dios o el avance en la iglesia de Jesucristo. En segundo lugar tenemos a las potestades, que en su original viene de la palabra exus, que quiere decir poder que gobierna naciones. Podríamos decir que las potestades son aquellos poderes que están sobre todas las naciones, gobernándolas bajo el imperio de Satanás. En tercer lugar tenemos a los gobernadores, o como le dice el apóstol Pablo, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, dando a entender que ellos gobiernan en un lugar de tinieblas. Ellos trabajan desde allí, quizás operando contra la obra de Dios. Y por último tenemos la palabra huestes, que ya sabemos que la palabra huestes significa ejército armado. Quiere decir que las huestes son innumerables, son muchas los espíritus de maldad que vagan en las regiones celestiales. Entendiendo así que aunque fueran demonios, tienen un orden jerárquico y también están organizados. Jesús mismo nos reveló su operación. En Mateo capítulo 12 versículo 26 dice la palabra del Señor: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues prospera su reino? También lo podemos ver en Lucas capítulo 11 versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo prospera su reino? Dejándonos claros estos versículos que Satanás y sus demonios están organizados en contra del Señor Jesucristo y de la iglesia. Es así también como nosotros deberíamos estarlo en estos tiempos finales. Veamos ahora algunos ejemplos de endemoniados en la Biblia. Tenemos en Marcos capítulo 9, versículos del 17 al 18, al hijo endemoniado, que echaba espumarajos por su boca y crujía sus dientes, y el demonio lo tiraba al fuego y lo tiraba al agua. En pocas palabras, el demonio lo quería azotar, lo quería dañar. Tenemos a la mujer que tenía un espíritu de enfermedad, hace más de 18 años estaba encorvada. Eso está en Lucas capítulo 13 versículo 11.
En el libro de los Hechos podemos ver en el capítulo 16, versículo 16, la mujer que tenía un espíritu de adivinación. También podemos ver al endemoniado gadareno que se golpeaba con piedras y rompía los grilletes por cual él era atado. Y tenía, dice la palabra de Dios, una legión de demonios en Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 39. Y así hay un sinfín de endemoniados en la Biblia. María Magdalena tenía 7 demonios en el cuerpo. También la Biblia dice que los demonios introducen las sectas o las falsas doctrinas, como le advertía el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1 de su primera carta, que introducirán doctrinas de demonios encubiertamente. Y así muchas más de las manifestaciones que no solamente en la Biblia, sino que podemos verla hoy en día en estos tiempos. ¿Cuántas personas son atormentadas por demonios? Y sabemos que este género, como Jesucristo dijo en su palabra, no sale sino más con oración y ayuno. Para aquellos que creemos en el poder de Dios, Mateo capítulo 17, versículo 21. En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice su palabra que ellos conocen la palabra de Dios. Conocen que Dios es uno y tiemblan a su presencia. Pero nosotros sabemos que Dios nos dio autoridad contra todos estos demonios. En Mateo capítulo 10 versículo 1 dice la palabra del Señor: entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora usted me dirá, pero el pasaje dice a sus discípulos. No solamente a sus discípulos, amado hermano, sino también a todos los que hemos creído en su nombre. Podemos verlo en el libro de Marcos, capítulo 16, versículos 16 al 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no os hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, analizando que si estos ángeles caídos ahora son estos demonios que están operando encubiertamente desde las tinieblas, nosotros tenemos la ventaja porque Dios nos dio la autoridad contra ellos. Alabado sea nuestro Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que Dios le bendiga, amado hermano, en el nombre del Señor. Que este tema corto, pero muy importante saber contra qué nos enfrentamos. Bendito sea el Señor, pero Dios está a nuestro lado. Como lo dice en Mateo 28, 20, dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos que han escuchado este tema y que podamos seguir adelante con la ayuda de Dios. Comparta este mensaje y si no está suscrito, hágalo para que podamos juntos seguir este recorrido de la palabra del Señor. Amén.